Buenos días a todos. Hoy la conseja mía se llama El asno y el pozo. Un día un casalino, Cafri, tomó al asno, que es años que está con el viejo asno, empezó a caminar, está caminando. Pasó de un lugar que no siempre pasa de allá, pasó, no importa, habló con unos cuantos amigos de aquí y de allá, y vido, pasando un pozo, se acercó el asno, que no se caiga, que era un pozo vacío. ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? El asno lo tiene menester y lo quiere mucho bien. ¿Cuál va a ser? El asno está gritando, no como hacen los asnos, no sé, está gritando. Dijo, amigos, Abraham, Shemuel, Ahmed, a todos los llamó, dijo, amigos, presto, ¿cómo vamos a salvar al asno? Presto. Uno dijo, amigos, dijo, es muy hondo, ¿cómo vamos a caer, vamos a morir por un asno? No, vos va a dar una idea, dijo el amigo. ¿Cuál? Dijo, sí, ¿cuál es la idea? Dijo, ya es muy viejo, Zaten es muy viejo. Ya me echaremos tierra arriba, lo enterraremos, ya está tiempo, Zaten, mañana el otro día se va a morir. Lo enterraremos vivo, no importa, se muere, y lo tapamos este pozo para que no haga daño a ninguno. ¿Cuál al asno es pecado? Sí, buena idea, vamos a gritar. A la fin el casalino vio que no tiene mucho chare, no tiene posibilidad de hacer otra cosa. Pichín dijo, trae las palas, y te iban trae. Y había ya el lugar de tierra, empezaron a echar. Cada vez que echaron, están oyendo el asno, está gritando, están echando más tierra. A el asno, que es muy oído, cada vez que echaban tierra arriba, lo está sacudiendo. O minaer, está echando de arriba. Ellos echan, no están ni mirando. Echan, chap. Él está, los gritos que hace, ahí, en eso está. Pichín le cuadró. Vido una cosa, que tanta tierra están echando, él no está ni ahogando ni muriendo, porque se está sacudiendo de arriba, lo está echando. Y a poco vido que él se está subiendo arriba de a poco, que cada 2-3 palas de tierra están haciendo otro como escalón, sube. Ellos echan, él está ahí, en un momento se cayó el asno, estuvo callado el asno pensando, y están diciendo, ¿cuál puede ser el asno? Y empezó a gritar, más gritando, más esto. Ellos están continuando, a poco, no os vais a creer que el asno, que tanta tierra echaron, tanto se sacudió y tanto se itnaer y todo, subió arriba, echó un saltico, empezó a caminar a poco y se fuyó, corrió, se fuyó. Esto es, todos quedaron con la boca abierta, con los mocos encolgados, no entendieron nada. Esto es la conseja. Y ahora, ¿cuál podemos empezar de esto todo? Que no importa qué cadar de suciedad nos pueden echar arriba, qué cadar de mal nos pueden percurar de hacer, que no culpamos de nada, somos buenos. Ama, la gente, siempre van a haber gente mala que tienen hoyo en lo poco que tienes tú. Te van a hacer todo lo que van a hacer. ¿Tú cuál vas a hacer? Vas a sacudir toda la suciedad y vas a continuar, vas a hacer devam, tamshich, ala. Que la vida es más importante y más dulce de todo. Interesante, me enamoré de esta conseja. ¿Cómo se llamaba? El asno y el pozo y el casalino y todo. Al vernos.